Todo lo que crees sobre la amabilidad es una mentira diseñada para mantenerte débil. Actualmente, eres una víctima de tu propia moralidad. La mayoría de los hombres viven toda su vida bajo el consuelo ilusorio de que el mundo es un patio de recreo basado en el mérito y la benevolencia. Creen que si trabajan duro, siguen las reglas y tratan a los demás con respeto, el universo eventualmente los recompensará con la corona que sienten que merecen. Esta es la trampa psicológica definitiva. Es un cuento de hadas susurrado al oído de las masas para asegurar que sigan siendo predecibles, manejables y, sobre todo, serviles. Nicolás Maquiavelo, un hombre que miró fijamente el corazón podrido del poder político y no parpadeó, comprendió una verdad que la mayoría teme reconocer. Existe un abismo profundo e infranqueable entre cómo viven los hombres y cómo deberían vivir. Ignorar esta brecha no es noble, es una forma de suicidio lento y agonizante. El problema principal que enfrentas no es la falta de recursos ni la falta de talento, es una incomprensión fundamental del animal humano. Estás operando con un software de debería. La gente debería ser honesta, la lealtad debería ser recompensada, la justicia debería prevalecer. Pero el mundo opera con el hardware del es. En la realidad fría y objetiva de la lucha humana, el poder no va hacia el más virtuoso, va hacia el hombre que entiende la arquitectura de la psique humana y está dispuesto a navegar por sus pasillos más oscuros sin perder el rumbo. Has sido condicionado para temer a tu propia sombra, para reprimir tu hambre de dominio y para sentir culpa por querer más que tu prójimo. Este condicionamiento es la correa que te mantiene en medio de la manada, mirando para siempre las espaldas de los hombres que decidieron, hace mucho tiempo, que preferían ser temidos que amados. Considera la historia de un comerciante en una ciudad próspera, un hombre al que llamaremos Julián. Julián era la encarnación del buen hombre moderno. Era transparente en sus negocios, priorizaba la felicidad de sus empleados sobre la expansión de su empresa y creía que su integridad actuaría como un escudo contra los depredadores del mercado. Era amado por su comunidad, hablaban bien de él en las cenas, alababan su carácter, pero cuando un gran conglomerado decidió absorber su industria, esos mismos amigos miraron hacia otro lado. Sus empleados, sintiendo el cambio en el viento, traicionaron sus secretos al mejor postor por un momento de seguridad. Julián terminó su carrera en una habitación pequeña y silenciosa, preguntándose qué había hecho mal. Se equivocó al asumir que la gratitud de los hombres es una moneda estable. No lo es. La gratitud es una carga de la que la mayoría de la gente está desesperada por deshacerse en el momento en que se vuelve inconveniente. Maquiavelo nos advirtió que los hombres son ingratos, volubles, mentirosos y engañadores. Huyen del peligro y son ávidos de lucro. El error de Julián no fue su amabilidad, fue su creencia de que la amabilidad le sería devuelta de la misma forma. Jugaba a una partida de ajedrez mientras sus oponentes libraban una guerra. Esto nos lleva a la verdad oculta de nuestra existencia. El mundo no es un templo de justicia, sino un teatro de máscaras. Cada interacción que tienes, desde la sala de juntas hasta el dormitorio, es una negociación de poder. Cuando hablas, estás afirmando tu presencia o cediendo tu espacio. Cuando permaneces en silencio, estás observando tu entorno o escondiéndote por miedo. No existe un terreno neutral. El hombre que afirma estar por encima de la política o por encima del juego es simplemente un jugador que ya ha perdido y está tratando de encontrar una manera digna de explicar su irrelevancia. Para dominar tu vida, primero debes aceptar la oscuridad inherente de la condición humana. Debes entender que las personas que te rodean se mueven por una compleja red de inseguridades, deseos e interés propio. No son malvados como un villano de película, son simplemente entidades biológicas programadas para la supervivencia y el estatus. Imagina a un lobo que intenta guiar a su manada mediante el consenso y el debate democrático. Sería despedazado por el primer subordinado que sintiera un atisbo de hambre. El lobo lidera mediante una combinación de fuerza percibida y la distribución estratégica de recompensas. No pide permiso para liderar.
Crea una realidad donde su liderazgo es la única opción lógica para la supervivencia de la manada. Debes adoptar esta claridad de depredador. Debes dejar de buscar la aprobación de la multitud y empezar a observar la mecánica de la multitud. ¿Por qué siguen? ¿Por qué huyen? ¿Por qué odian? Las respuestas nunca se encuentran en lo que dicen, sino en lo que hacen cuando creen que nadie los mira. La gran ironía del camino maquiavélico es que requiere más disciplina y autocontrol que el camino del hombre bueno. Es fácil ser bueno cuando las cosas van bien. Es fácil ser honesto cuando la verdad no tiene costo. Pero mantener una mente estratégica frente al caos, permanecer frío cuando tus emociones exigen calor y manipular el entorno para asegurar que tu visión se haga realidad, eso requiere un nivel de maestría personal que el 99% de los hombres nunca poseerá. Prefieren quejarse de la injusticia del mundo antes que hacer el trabajo duro de convertirse en quienes definen qué es lo justo. A medida que profundizamos en esta exploración, debes despojarte de tu ego. Tu ego es la parte de ti que se siente insultada por estas verdades. Es la parte de ti que quiere creer que eres especial, que estás exento de las leyes del poder. No lo estás. O eres el arquitecto de tu destino, o eres la materia prima para el proyecto de alguien más. No hay una tercera opción. El mundo es una máquina fría e indiferente que tritura a los blandos y a los ingenuos. Si quieres sobrevivir, y más importante aún, si quieres prosperar, debes aprender a hablar el lenguaje de la máquina. Debes aprender el arte de la sombra. Debes entender que tu vida no es una historia de encontrarte a ti mismo, sino una historia de crear una versión de ti mismo que pueda dominar la realidad en la que habitas. Este es el comienzo del fin de tu inocencia. Y en el mundo del poder, la inocencia es una sentencia de muerte. ¿Por qué la mayoría fracasa? La mayoría de los hombres pasan sus vidas construyendo un monumento a sus propias limitaciones. Son los arquitectos de sus propias jaulas y los barrotes están hechos de las mismas cosas que dicen valorar: la comodidad, la aprobación social y un miedo paralizante a su propio potencial de crueldad. ¿Por qué el hombre promedio nunca asciende? ¿Por qué se queda atrapado en un ciclo de mediocridad viendo cómo el mundo le pasa de largo? La respuesta no es la falta de oportunidades, es una respuesta inmunológica psicológica ante la realidad del poder. El cerebro humano está diseñado para la supervivencia, no para la grandeza. La supervivencia favorece el término medio. La supervivencia favorece al hombre que encaja, que no causa problemas, que acepta las migajas que caen de la mesa de la élite. La mayoría de las personas fracasan porque son fundamentalmente adictas a la sensación de tener la razón, según los estándares de una sociedad a la que no le importa si vivan o mueren. Han sido alimentados con una dieta de superioridad moral que actúa como un sedante. Se dicen a sí mismos: puede que no tenga éxito, pero al menos soy una buena persona. Este es el consuelo definitivo. Es la mentira que el perdedor se cuenta a sí mismo para que la amargura de su fracaso sepa a medicina. La primera razón de este fracaso es la necesidad de consistencia del ego. La gente quiere creer que es la misma persona que ayer. Tienen una imagen propia, generalmente la de un tipo justo o amable, y sabotearán su propio éxito para proteger esa imagen. Si una situación requiere que sean fríos, calculadores o que ejerzan presión, se retraen. No porque no puedan hacerlo, sino porque hacerlo destrozaría su frágil percepción de quiénes son. Preferirían perder la guerra antes de perder su sentido de ser el héroe en su propia pequeña historia. No se dan cuenta de que en los libros de historia de los poderosos, el héroe es simplemente el que ganó. El perdedor es el que se mantuvo virtuoso mientras su casa se quemaba. Considera el ejemplo de un gerente de nivel medio. Llamémoslo David. David ve un camino claro hacia un ascenso. Sabe que su superior es incompetente y que sus compañeros son perezosos. Tiene los datos, el impulso y la visión para transformar su departamento. Pero para tomar el trono, debe exponer la incompetencia de su jefe. Debe socavar estratégicamente a las personas con las que almuerza todos los días. David duda. Piensa en las amistades que ha construido. Piensa en cómo la gente podría hablar de él en el pasillo.
Elige la lealtad hacia personas que lo reemplazarían en un abrir y cerrar de ojos si eso les ahorrara una hora de trabajo. David fracasa no porque le faltara habilidad, sino porque le faltó estómago para la traición necesaria. Priorizó la comodidad temporal de la armonía social sobre la adquisición permanente de poder. Eligió agradar antes que ser respetado, y al final no obtuvo ninguna de las dos cosas. La segunda razón es el condicionamiento social. Desde el momento en que entras en el sistema escolar, se te enseña que la obediencia es la virtud más alta. Se te enseña a esperar instrucciones, a pedir permiso y a creer que hay una manera correcta de hacer las cosas que ha sido preaprobada por alguna autoridad invisible. Esto crea un estado psicológico de espera en la mayoría de los hombres. Están perpetuamente esperando el momento perfecto, el mentor perfecto o el conjunto de circunstancias perfectas. Están esperando que el mundo reconozca su valor sin tener que afirmarlo ellos mismos. Este es un error fatal. El mundo no reconoce el valor, reconoce la fuerza. Reconoce al hombre que toma lo que quiere y luego crea la justificación necesaria. Las masas están condicionadas para ser ovejas y naturalmente resentirán a cualquiera que les recuerde su propia cobardía actuando como un león. La mayoría de los hombres fracasan porque no pueden soportar el peso de ese resentimiento. Prefieren ser una oveja popular que un león solitario. Además, la mayoría de las personas están paralizadas por la falacia de la transparencia. Creen que los demás son tan honestos como ellos, o al menos tan honestos como pretenden ser. Esta ingenuidad es un imán para los depredadores. Entran en negociaciones con sus cartas sobre la mesa, preguntándose por qué siempre terminan siendo manipulados. Comparten sus sueños con personas que secretamente esperan que fracasen. Muestran sus vulnerabilidades a personas que eventualmente las usarán como palanca. Esto no es autenticidad, es negligencia táctica. Maquiavelo señaló que un príncipe debe ser un gran simulador y disimulador. Debe saber cómo colorear sus acciones y cómo ocultar su verdadera intención hasta el momento del impacto. La mayoría de los hombres fracasan porque son demasiado reales. Llevan el corazón en la mano, sin darse cuenta de que un corazón expuesto es solo un blanco fácil. Veamos una mini historia sobre el fundador de una startup que tuvo una idea revolucionaria. Estaba tan emocionado, era tan auténtico, que compartió la mecánica central de su visión con cada inversor potencial y amigo de la industria. Quería ser el tipo que le cayera bien a todos. Quería ser el fundador cool. 6 meses después, un competidor con gran financiamiento lanzó exactamente su misma idea, pero con una estrategia de marketing más agresiva y un equipo legal más despiadado. El fundador cool se quedó con nada más que su autenticidad. A su competidor no le importaba agradar, le importaba la dominación del mercado. Entendió que en el mundo de los negocios la información es la única moneda real, y el fundador la había regalado por el precio de unos pocos gestos de aprobación. Finalmente, la mayoría de las personas fracasan porque están gobernadas por el miedo, específicamente el miedo a lo desconocido. El poder requiere dar un paso al vacío. Requiere tomar decisiones con información incompleta y asumir la responsabilidad de las consecuencias. El hombre promedio ansía la certeza. Quiere un cheque de pago garantizado, una relación garantizada y un camino garantizado hacia una jubilación tranquila. Pero la certeza es una prisión. El hombre que busca la certeza es un hombre que puede ser controlado fácilmente. Si puedes proporcionarle a un hombre una sensación de seguridad, eres su dueño. La mayoría de los hombres son propiedad de sus hipotecas, de sus reputaciones y de su miedo a lo que piensen los vecinos. No logran dominarse a sí mismos porque están demasiado ocupados tratando de mantener un statu quo que fue diseñado para mantenerlos pequeños. Para romper este ciclo, debes sentirte cómodo con lo incómodo. Debes aprender a encontrar la paz en el centro de la tormenta. Debes darte cuenta de que las reglas que has estado siguiendo fueron escritas por personas que querían asegurarse de que nunca te convirtieras en una amenaza. ¿Por qué fracasa la mayoría de la gente? Porque están jugando un juego diseñado para su derrota y tienen demasiado miedo de voltear la mesa.
Están esperando una autorización que nunca llegará. Están buscando una luz al final del túnel sin darse cuenta de que esa luz es en realidad un tren y la única forma de sobrevivir es ser quien lo conduce. El cambio, reencuadre mental. Para pasar de la posición del gobernado a la posición del gobernante, debes someterte a una transformación psicológica total. Debes dejar de ver el mundo como un lugar donde las cosas te suceden y empezar a verlo como un paisaje que tú moldeas. Este es el cambio maquiavélico. Es la transición de ser una entidad reactiva a ser una fuerza proactiva. Requiere que adoptes una claridad fría y quirúrgica sobre tus objetivos y los métodos necesarios para alcanzarlos. El primer pilar de este reencuadre es la doctrina del emocionalismo estratégico. La mayoría de los hombres son esclavos de sus emociones. Actúan cuando se sienten inspirados y se retiran cuando se sienten heridos. Esto los hace predecibles y débiles. Para dominarte a ti mismo, debes ver tus emociones no como una brújula, sino como una herramienta. No muestras ira porque estés enojado. Muestras ira porque la ira es la forma más efectiva de producir un resultado específico en otra persona. No muestras amabilidad porque te sientas amable. La muestras porque construye un capital social que gastarás más tarde. Esto no se trata de convertirte en un robot, se trata de convertirte en un titiritero. Debes sentarte detrás de tus propios ojos y observar tus emociones como si fueran actores en un escenario. Si una emoción no sirve a tu objetivo a largo plazo, la descartas. Esta es la forma definitiva de disciplina, la capacidad de sentir un sentimiento y negarte a que dicte tus acciones. Imagina una negociación de alto riesgo donde tu oponente intenta provocarte. Insulta tu inteligencia, cuestiona tu integridad, intenta hacerte sentir pequeño. El hombre promedio estallaría, se pondría a la defensiva y perdería el enfoque. Priorizaría su ego sobre el trato. Pero el hombre que ha pasado por el cambio simplemente observa. Ve el insulto por lo que es, una maniobra táctica. Permanece tranquilo, quizá incluso sonríe, y utiliza el estallido emocional de su oponente como una palanca para ganar una mejor posición. Gana porque es el único en la habitación que no es prisionero de su propia química. El segundo pilar es la primacía del resultado. En el mundo del dominio personal, las intenciones no valen nada. Lo único que importa es el resultado. A la sociedad le encanta juzgar a las personas por sus intenciones. Tenía buenas intenciones. Hizo lo que pudo. Este es el lenguaje de los perdedores. En la realidad del poder, una buena intención que conduce a un resultado desastroso es un crimen. Una acción oscura que conduce a un resultado estable y próspero es una virtud. Debes reajustar tu brújula moral para alinearla con la efectividad. Si necesitas ser el villano en la historia de alguien para asegurar la seguridad y el éxito de tu propio imperio, aceptas ese papel sin pensarlo dos veces. Dejas de preguntar, ¿es esto correcto? Y empiezas a preguntar, ¿funciona esto? Este cambio de perspectiva despeja la niebla de la indecisión. Te permite moverte con una precisión letal que a otros les resulta aterradora. Piensa en un arquitecto que construye un puente. Si utiliza materiales inferiores porque quiere ahorrar dinero para los bonos de sus trabajadores y el puente se derrumba, sus buenas intenciones son irrelevantes. Es un fracasado. Si un líder tiene que tomar la decisión fría y calculada de despedir al 10% de su fuerza laboral para salvar al otro 90% y asegurar que la empresa prospere durante una década, es un éxito. El mundo lo llamará despiadado a corto plazo, pero disfrutarán de la estabilidad que creó por el resto de sus vidas. Debes ser el arquitecto de tu propia vida. Debes estar dispuesto a hacer los cortes difíciles, a quemar los puentes que no llevan a ninguna parte y a ser cruel al servicio de un bien mayor y más duradero. El tercer pilar es la maestría de la percepción. Maquiavelo escribió la famosa frase: "Todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres". Tu mundo interno, tus dudas, tus miedos, tus afectos genuinos, es solo tuyo.
es un santuario privado. Tu mundo externo es una construcción. Debes aprender a curar tu imagen con el mismo cuidado con el que el curador de un museo maneja una obra maestra. No compartes tus luchas, proyectas una aura de competencia. No desahogas tus frustraciones, proyectas una aura de control. Si la gente te percibe como poderoso, eres poderoso, porque su comportamiento hacia ti cambiará basándose en esa percepción. Esto lo es ser falso. Es la aplicación consciente de la realidad social. Estás creando el entorno en el que deseas vivir. Considera la analogía de una fortaleza. Una fortaleza no necesita ser impenetrable, solo necesita parecerlo. Si un ejército invasor cree que tus muros son demasiado altos y tus arqueros demasiado numerosos, no atacarán. La percepción de la fuerza tiene el mismo resultado que la fuerza real, pero mantenerla cuesta mucho menos. La mayoría de los hombres son como fortalezas con las puertas abiertas de par en par, mostrando a todos el poco oro que hay en el tesoro y los pocos guardias que hay en los muros. Luego se preguntan por qué siempre son saqueados. Cierra las puertas, construye los muros, controla la narrativa de quién eres. Finalmente, debes abrazar la utilidad de la sombra. Te han enseñado que tus impulsos más oscuros, tu ambición, tu deseo de control, tu impulso competitivo son cosas que deben reprimirse. El cambio requiere que integres estas fuerzas. Estos son los motores de tu progreso. Sin ambición, estás estancado. Sin el deseo de control, eres una hoja al viento. En lugar de empujar estas partes de ti mismo al sótano de tu psique, tráelas a la luz, entrénalas, arréglalas. Un hombre que es puramente bueno es inofensivo, y un hombre que es inofensivo nunca puede ser verdaderamente virtuoso, porque no tiene elección. Un hombre que es capaz de gran destrucción, pero elige canalizar ese poder para construir algo significativo, ese es un hombre de carácter, ese es un hombre que se ha dominado a sí mismo. El cambio no es un evento de una sola vez, es una práctica diaria. Es el proceso constante de atraparte siendo promedio y elegir ser estratégico en su lugar. Es la negativa a ser una víctima de tu biología o de tu crianza. Ya no eres un personaje en una película que no escribiste. Eres el director, el guionista y el actor principal. Y has decidido que esta historia no terminará en un rincón tranquilo y olvidado. Terminará en una posición de poder innegable e inquebrantable. Ejecución práctica más despertar final. La filosofía del poder es inútil si permanece en el reino del pensamiento. Para dominarte a ti mismo, debes traducir estos oscuros conocimientos en acciones concretas y diarias. Aquí es donde termina la teoría y comienza la conquista. Aquí tienes 4 reglas estrictas y poco comunes para la ejecución práctica de una vida maquiavélica. Regla 1. La ley del silencio estratégico. A partir de este momento, dejarás de dar explicaciones. La mayoría de los hombres tienen una necesidad compulsiva de justificar sus acciones, de explicar su porqué y de buscar validación para sus decisiones. Esta es una fuga masiva de poder. Cuando explicas, estás pidiendo permiso inconscientemente. Cuando justificas, te estás poniendo en una posición subordinada ante la persona con la que hablas. En su lugar, actúa. Deja que tus resultados sean la única explicación que ofrezcas. Si tomas una decisión en el trabajo, impleméntala. Si decides cambiar tu vida, hazlo. Cuando la gente pregunte ¿por qué?, dales una respuesta corta y ambigua o simplemente pasa al siguiente tema. El silencio crea un vacío que otros intentarán llenar con sus propias proyecciones de tu poder. Te convierte en un enigma. Y un enigma es mucho más difícil de controlar o manipular que un hombre que es un libro abierto. Regla 2. La auditoría de intereses alineados. Deja de buscar amigos, empieza a buscar aliados. Cada semana realiza una auditoría fría de las personas en tu círculo interno. No preguntes, ¿me caen bien o nos conocemos desde hace mucho tiempo? Pregunta, ¿su trayectoria se alinea con la mía? ¿Su presencia en mi vida aumenta mi poder, mi claridad o mis recursos? Si la respuesta es no, debes comenzar el proceso de distanciamiento estratégico.
No necesitas tener una confrontación dramática. Simplemente deja de estar disponible. Deja de invertir tu recurso más preciado, el tiempo, en personas que están estancadas o que te arrastran activamente hacia su propia mediocridad. Maquiavelo entendió que las compañías de un hombre son el indicador más claro de su propio futuro. No puedes volar con las águilas si estás ocupado discutiendo con las gallinas. Regla 3. La práctica de la crueldad controlada. Esto no significa ser un abusador. Significa tener la capacidad de asestar un golpe necesario sin vacilar. En tu vida profesional y personal, habrá momentos en los que se cruzará un límite o no se cumplirá con un estándar. La mayoría de los hombres lo dejan pasar para evitar el conflicto. Tú no lo harás. Ejecutarás una respuesta rápida, proporcional y fría. Si un empleado irrespeta un límite, se le corrige de inmediato y públicamente si es necesario. Si un amigo traiciona una confianza, se le corta el acceso sin dar explicaciones. Esta crueldad en realidad es una forma de amabilidad extrema hacia ti mismo y hacia tu misión. Establece el precio por interactuar contigo. Cuando la gente sepa que cruzar tu camino tiene un costo real y tangible, te tratarán con un nivel de respeto y cuidado que los tipos buenos nunca experimentarán. Estás entrenando al mundo sobre cómo debe tratarte. Regla 4. El cultivo del jardín secreto. Debes tener al menos un área de tu vida, un proyecto, una habilidad, una reserva financiera que nadie conozca. Ni tu pareja, ni tu mejor amigo, ni tus padres. Este es tu jardín secreto. Es la fuente de tu influencia definitiva. En un mundo donde todos están obsesionados con compartir y con la vulnerabilidad, tener una reserva oculta de poder asegura que nunca puedas ser atrapado por completo. Si todo se va al infierno, tienes una base que permanece intacta. Este jardín secreto construye un sentido profundo e interno de seguridad que no depende de la validación externa. Es el equivalente psicológico de tener un arma oculta en una habitación llena de gente que piensa que estás desarmado. Ahora, hablemos claro. Estás en una encrucijada. Puedes terminar este video, sentir un impulso temporal de motivación y luego volver a tu vida cómoda, predecible y, en última instancia, insignificante. Puedes seguir siendo el hombre que espera, el hombre que tiene esperanza y el hombre que se queja. Puedes quedarte en la manada, sintiendo el calor de los cuerpos a tu alrededor, mientras el pastor decide quién de ustedes será el próximo destinado al matadero. Ese es el camino de menor resistencia. Es el camino que toma la mayoría de los hombres y conduce a un lecho de muerte lleno de «y si hubiera» y «si tan solo». Pero hay otro camino. Es un camino oscuro, un camino difícil y es un camino solitario. Es el camino del hombre que decide que es el dueño de su alma y el capitán de su destino. Es el camino de Maquiavelo. Requiere que mates al niño que hay en ti, ese que teme a la oscuridad, y des a luz al hombre que sabe cómo usar la oscuridad a su favor. Si ignoras estas verdades, el mundo no te castigará con fuego y azufre, te castigará con algo mucho peor, la irrelevancia. Vivirás una vida que no importa, en un mundo que ni siquiera notará que te has ido. La elección es tuya, pero recuerda, el reloj siempre está avanzando y el poder odia el vacío. Si no das un paso al frente para reclamar el trono de tu propia vida, alguien más se sentará en él y te dirá qué hacer por el resto de tus días. Has sido advertido, has sido instruido, ahora debes elegir. Si eres uno de los pocos que tiene el estómago para esta realidad, si entiendes que el dominio personal no es un pasatiempo sino una guerra, entonces perteneces aquí. Este no es un lugar para los débiles ni para los sentimentales. Este es un lugar para aquellos que desean ver el mundo tal como es, para poder conquistarlo. Mira el próximo video para entender la mecánica de la manipulación social. Suscríbete solo si estás listo para dejar de ser un espectador y empezar a ser un jugador. El juego ya está en marcha. La única pregunta es, ¿eres una pieza o eres la mano que la mueve?